Hola, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Juan de la Ponte Santana. Estudio en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Oreña, recinto Juan Vicente Moscoso. En esta asignatura didáctica especial en enseñanza de la lengua española 1, dirigida por el docente Roberto Villa Oliver, tengo la oportunidad de hablar sobre las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje de la enseñanza de la lengua. Actualmente estoy en el sexto cuatrimestre del segundo ciclo de primaria. Veamos de qué se trata y los contenidos de esta exposición. En las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje de la enseñanza de la lengua tenemos que tener varios puntos, pero ahora quiero hablarle de qué se encarga la didáctica, que esto está dentro de las bases epistemológicas. ¿Qué es la didáctica? Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza con desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje. Bien, sabiendo esto, ¿qué es la didáctica de la lengua? Para Jaimes, en el 1972, la didáctica de la lengua es una disciplina de intervención que tiene como objeto no solo emplear el saber de los alumnos, sino también modificar el comportamiento lingüístico de los alumnos. Según Chevalier, la didáctica de la lengua es un juego entre tres elementos: un docente, los alumnos y un saber. Pero para desarrollar el concepto de transposición, él se va a detener particularmente en el análisis de la naturaleza de ese saber, o más bien en las relaciones que ese saber, el saber enseñado, entabla con el saber enseñar, el saber propio. Sabiendo esto, veamos ahora sí, entrando en materia, ¿qué es la epistemología? La epistemología etimológicamente proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que equivale a estudio o tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objeto principal el estudio del conocimiento científico, en cuanto a su origen, naturaleza, clases, límites, etc. Bridson, Browner y Porter lo dicen en el 1986. Ahora bien, ¿qué significan las bases epistemológicas y el enfoque? Veamos. Las bases epistemológicas son las razones, principios, postulados, teorías o leyes en los cuales se asienta un tipo de conocimiento, llámese filosófico, científico, artístico o religioso. Ahora bien, el enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, investigación o teorización. También según un origen, temática específica que se toma a la hora de desarrollar un discurso. Hay unas cuantas perspectivas que constituyen las bases científicas de la didáctica de la lengua y la literatura. Estas son la perspectiva lingüística, comunicativa y pragmática. Esta perspectiva se encarga de la función comunicativa que tiene el conocimiento de la lengua y la literatura, pero está también la perspectiva literaria. Esta refleja una visión subjetiva o interpretación y razonamiento propio de cada individuo a través del significado que le dé a un texto u obra literaria. Está la perspectiva pedagógica. Esta es la que se basa en el proceso de aprendizaje del alumnado. Está la perspectiva psicológica. Esta perspectiva se encarga de encontrar las mejores formas en las que los niños pueden obtener un aprendizaje significativo y construir mejor sus conocimientos. Pero está también, por último, la perspectiva sociológica. Esta perspectiva estudia el contexto educativo y el entorno en el que se desarrollan los estudiantes. Debemos de saber todo esto antes de entrar a lo que es
la didáctica de la lengua española y los 4 marcos. Pero también podemos decir que es de suma importancia la construcción de conocimiento y para saber más de estos 4 marcos debemos también conocer bien qué es el enfoque y las bases. Estos 4 marcos están dentro de lo que vamos a hablar y tenemos que prestar atención a esto más. Pero también hay un enfoque tradicional del gramatical que se centra en la enseñanza de la lengua materna desde un punto de vista gramatical, es decir, el uso correcto del código desde el enfoque normativo y gramatical. También veamos estos 4 marcos, que es el marco lingüístico, marco literario, el marco psicopedagógico y el marco discursivo o sociocultural. Cada uno de estos marcos tienen una suma importancia para el aprendizaje del niño y para el aprendizaje de la lengua. De esto se basa lo que es nuestro tema especial, también como la comunicación funcional, que esta pretende que los alumnos adquieran una adecuada competencia comunicativa, es decir, desarrollen las capacidades de expresión, comprensión y reflexión sobre. Ahora bien, veamos nuestro primer marco, el marco lingüístico. Este marco está compuesto por un conjunto de disciplinas que centra sus intereses en el uso de la lengua, en contextos sociales y en las normas, reglas y convenciones que ponen en práctica los hablantes cuando construyendo sus mensajes en dichos contextos. Veamos un ejemplo de este marco lingüístico. Como son estructuras mentales que conforman la manera de comprender y ver la realidad y crean lo que se denomina el inconsciente cognitivo. El lenguaje activa los marcos. Inducir a pensar de forma diferente requiere nuevo lenguaje, hablar y escribir. En definitiva, comunicar de modo diferente. Por segundo tenemos, se crean de forma acumulativa, como una serie de metáforas con la misma intencionalidad comunicativa y estratégica. Por último, tenemos la comunicación. Se produce en una sola dirección. Se trata de una comunicación que crea nuevos marcos lingüísticos intencionales, como si se tratase de un actor racional. Tiene una fuerza de evocación automática. Ahora veamos nuestro segundo marco, el marco literario. Este está compuesto por un conjunto de teorías literarias que han centrado su atención en los aspectos de recepción de la obra literaria y el papel activo que en dicho proceso desempeña el receptor, que en definitiva da sentido y confiere su valor último al texto. Pero veamos el ejemplo de este. Un contexto literario de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, la magna obra de uno de los escritores más célebres de lengua española. Está caracterizado por un contexto literario propio de la época, es decir, la concepción del amor caballeresco, pero escrito en tono cómico, muy original para su época. Ahora bien, el marco psicopedagógico está constituido por la contribución de las teorías pedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumno y que configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. En este podemos ver un ejemplo muy particular donde un padre le dice a su hija que le lea un cuento. Cuando se da cuenta que su hija presenta ciertas dificultades para leer, una vez detectada la situación, los padres deben decidir qué hacer para encontrar una solución que ayude a su hija a mejorar. Porque no tan solo es el docente, también los padres juegan un rol muy importante, donde su hija debe de aprender a leer. Eso es un trabajo mutuo. Pero bien,
Por último tenemos el marco discursivo o sociocultural. Este lo integra un conjunto de disciplinas que ponen un relieve de la enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de la sociedad y su estrecha relación con los contextos socioculturales en los que se producen. Bien, aquí podemos ver un ejemplo muy importante donde dice: tomemos el ejemplo de dos niñas nacidas en Río de Janeiro. Una de ellas vive en un barrio de clase alta, tiene acceso a los mejores servicios de la salud de la zona, asiste a clases en un colegio privado y es criada por sus padres, ambos profesionales. Pero bien, hay otra niña que fue abandonada por su padre y tiene que trabajar en lugar de estudiar. Ahora veamos los enfoques del aprendizaje de la enseñanza de la lengua. El primero que tenemos es el enfoque cognitivo. Permite la construcción del pensamiento en conceptos. Se vincula directamente con las habilidades para la comprensión de textos. Se concentra en las estructuras del texto y la conversación. Muy interesante este enfoque. Pero veamos el segundo, el enfoque comunicativo. Este trabaja con los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos, donde se debe emplear correctamente la estructura gramatical, su uso de acuerdo con el tipo de texto y con las características del contexto. Por último tenemos el enfoque sociocultural. Se relaciona con los saberes sobre el contexto, los sentimientos y estado de ánimo de los participantes en el acto comunicativo, los roles que estos desempeñan, la intención y la finalidad comunicativa. Aquí los docentes deben de saber cómo están estructurados los sentimientos y la mentalidad de cada estudiante para que se dé un aprendizaje mejor. Ahora bien, veamos los procesos de la enseñanza de la lengua. Tenemos tres procesos o tres modelos. El primero es el modelo pedagógico tradicional. El segundo, el modelo pedagógico tecnocrático. Y por último, no menos importante, el nuevo modelo pedagógico. El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor. Más bien, en este tipo de sistema educativo el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo recae en el profesor, el cual debe de ser un experto en la materia. Este modelo se destacó por su fácil aplicación y por permitir la posibilidad de estandarizar los conocimientos, por lo que un solo profesor podía encargarse de la educación de una gran cantidad de alumnos. Ahora bien, tenemos el modelo pedagógico tecnocrático. En las décadas del 1960 y 1970, en América Latina, tendió a adecuar a los jóvenes de estos países a las nuevas circunstancias de la naciente sociedad industrial y democrática en forma eficiente y práctica, de acuerdo al mismo modelo industrial de que formaban parte. La escuela pasó a ser concebida como empresa, con planes y currículum prescriptivo por expertos, de los cuales los docentes eran meros operarios o técnicos de planes, creadores de estímulos para generar las respuestas esperables y reforzamientos de conductas deseables en los estudiantes. Por último tenemos el nuevo modelo pedagógico. En la actualidad, el enfoque comunicativo representa los cambios que se están produciendo en la enseñanza de la lengua y forma parte de un nuevo modelo pedagógico. Tenemos una pequeña cita que quiero que pongan mucho en práctica, que es sumamente importante. La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección. Esto lo dijo Enrique Tierno Galván. También les dejo estas referencias bibliográficas para que se guíen y puedan buscar en estos libros
mucho más de estos contenidos. Hasta aquí y nos vemos en la próxima. Espero que le haya gustado. Muchas gracias y gracias.